caminar por un museo, recorriendo pasillos tranquilos, rodeado de obras que cuentan historias de batallas, reyes y paisajes idílicos. De pronto te detienes frente a una pintura que no parece una obra de arte, sino una escena de una pesadilla, tan brutal, tan impactante, que por un instante te olvidas de que solo estás mirando un lienzo. La llegada de Johann de Witt a la prisión agosto de 1672. La tarde cae sobre La Haya, con una densa niebla que apenas disipa la luz de los faroles, y Johann de Witt avanza con paso firme hacia la Gevangenpoort, la prisión estatal. Imponente, sus muros altos parecen resonar con los ecos de la tensión política que azota la nación. Johann, todavía con el portón del palacio atrás, sabe que está al borde de un abismo. Su hermano Cornelis, acusado injustamente de traición, reposa tras esas paredes. La fascinación por visitar a su hermano no es solo paternal, sino también simbólica. Representa la última esperanza republicana frente al avance de los oranjeístas. Al acercarse, el ambiente se torna palpable. Grupos de ciudadanos, la mayoría ansiosos y furiosos, se arremolinan. Algunos lo observan con aversión, otros mantienen cierto respeto temeroso. La propaganda difundida en las últimas semanas lo ha convertido en el chivo expiatorio de la catástrofe nacional. La gente lo acusa de haber traicionado la República al no preparar defensas adecuadas contra Francia, Inglaterra y los principados alemanes que atacan en lo que se conoce como la Rampier, año del desastre. Mientras cruza el patio de la prisión, cada piedra parece rezumar miedo e ira. Johann, con su porte sereno y erudito, se mantiene firme. Los guardias lo escoltan, aunque con evidente nerviosismo. Saben que están rodeados de una multitud que clama venganza y exige justicia sin juicio. Al fondo, detrás de rejas y barrotes, se percibe la silueta de Cornelis. El reencuentro ocurre tras una pesada puerta de madera y por un instante el tiempo se detiene. Dos hermanos unidos frente a una calamidad que supera lo imaginable. En ese instante, Johann observa el rostro de Cornelis. Desgaste, presión, incertidumbre. El otro lado de la barrera, la parte criminal y política de su juicio. No pueden hablar sin levantar sospechas, pero sus gestos hablan. El tiempo apremia. El oficial al mando anuncia que el horario de visita termina. Johann accede, comprime el abrazo fraternal, consciente de que cada segundo puede ser el último. Se detiene. Dentro de él arde una mezcla de rabia contenida y responsabilidad histórica. Sabe que aquel pasillo, iluminado por antorchas, podría convertirse en un vínculo final. Y sin embargo, su voz interior clama por justicia y por una defensa aspiracional del orden republicano que ha cultivado durante décadas. La irrupción de la multitud en la prisión. Hay una creciente tensión en el aire antes de que todo se desate. La noticia de la visita de Johann a Cornelis ha corrido como pólvora en La Haya, convirtiéndose en el catalizador de lo que va a ocurrir. El calor de agosto recubre las piedras de la Gevangenpoort, mientras la turba, impulsada por la retórica incendiaria y la propaganda oranjeísta, se congrega frente a sus muros. No hay guardias suficientes, ni voluntad de contener a esa marea humana dispuesta a culminar su rabia en violencia. En cuanto los primeros empujones rompen el cordón de seguridad, el caos estalla. La multitud irrumpe, se escuchan gritos de «traidores» y el estrépito de grilletes y rejas cediendo. Los hermanos de Witt son arrastrados en mitad de insultos y piedras lanzadas, rompiendo toda noción de juicio o proceso legal. La prisión pasa de santuario a escenario de una barbarie colectiva en un suspiro. Cada instante que transcurre parece prolongarse en una espiral macabra de odio. La respuesta se encuentra en un cóctel de miedo, desesperación y manipulación emocional. Pero cualquier atisbo de racionalidad desaparece cuando los cuerpos de Johann y Cornelis son expuestos al borde de la muchedumbre, sin distintivo alguno de autoridad. Entonces, el frenesí que sigue es literal. Los hermanos son golpeados brutalmente con barras y palos improvisados, luego sometidos a torturas que incluyen descargas de cuchillos, mutilaciones horrendas, arrancamiento de piel y extremidades. El pintor misterioso entre la multitud. En la penumbra que se adueña del patio de la prisión, entre gritos y el crepitar de antorchas, aparece la figura de un hombre solitario, envuelto en sombra. Mientras la masa enfurecida se desborda contra los hermanos de Witt, este observador silencioso no participa en la barbarie,
sino que, con frialdad meticulosa, graba cada detalle con ojo de cronista. Se mantiene en el límite, velado por un manto oscuro, extrayendo madera o papel para capturar la anatomía de la tragedia. La brutalidad, los golpes, las mutilaciones, las expresiones de terror no lo paraliza. Por el contrario, lo impulsa. Este hombre no es un espectador común. Su atención es didáctica, casi ritual. No necesita gritar, basta con su mirada afilada que recorre los cuerpos suspendidos boca abajo, la piel hinchada y las vísceras expuestas. Parece calcular la escena como un estudio de anatomía. Sus notas, aun si no las vemos, contienen la pulsión de registrar lo macabro para la posteridad. Sus manos, suaves pero decididas, dibujan contornos, luces y sombras. No busca gloria ni denuncia, sino la verdad cruda del momento. De pronto, el hombre se separa de la turba, sigue la cadencia del movimiento mecánico de los verdugos improvisados y asciende por una rampa improvisada. Desde ese plano más elevado, adapta su perspectiva para registrar la disposición de los cuerpos, su posición, la altura, el contraste del rostro. El resto de la gente solo ve cuerpos. Él ve composición, tono, simetría y hace anotaciones para futuras pinceladas. Biografía de Cornelis de Witt. Cornelis de Witt nació el 15 de junio de 1623, en la ciudad de Dordrecht, dentro de una de las familias patricias más influyentes de la provincia de Holanda. Su padre, Jacob de Witt, ocupó cargos notables como regente y burgomaestre, mientras que su madre, Anna van den Corput, lo emparentaba con ilustres figuras políticas. Desde pequeño, Cornelis compartió estudios con su hermano Johann, ambos educados en la escuela latina y más tarde en la Universidad de Leiden. Su formación incluyó lo que hoy llamaríamos un grand tour por Francia, Inglaterra y otras cortes europeas. Este recorrido no fue un viaje de placer, sino una inmersión en diplomacia, estrategia militar y administración pública. A su regreso, Cornelis se integró en la vida política. En 1650 fue burgomaestre de Dordrecht y pronto miembro de la influyente Asamblea de los Estados de Holanda. Sus capacidades fueron reconocidas cuando en 1667 fue designado para acompañar al almirante Michel de Ruyter en la histórica incursión en Medway, un golpe estratégico contra flotas inglesas. La acción marcó un punto alto en su carrera. Según registros, su temple y capacidad para tomar decisiones bajo presión durante el ataque a Chatham lo llevaron a ser visto como un hombre de guerra. Así, Cornelis adquirió renombre no solo por su habilidad política, sino también por su valentía en aguas enemigas. Biografía de Johann de Witt. Johann de Witt nació el 24 de septiembre de 1625 en la ciudad de Dordrecht, ubicada en la República de las Siete Provincias. Su linaje pertenecía a una de las familias patricias más influyentes de Holanda. Su padre, Jacob de Witt, ocupaba el cargo de burgomaestre en múltiples ocasiones, y su madre, Anna van den Corput, tenía orígenes aristocráticos. Desde niño, Johann fue educado bajo los valores del humanismo y la República Romana, asistiendo a la escuela latina de Dordrecht y luego a la Universidad de Leiden, donde destacó no solo en derecho, sino también en matemáticas. De hecho, su libro sobre secciones cónicas fue una de las primeras incursiones en la geometría analítica. ¿Y qué implicaba realmente este dominio del saber? Para Johann, las fórmulas no solo resolvían ecuaciones, sino que le permitían afrontar los desequilibrios financieros del Estado holandés. Durante la Primera y Segunda Guerra anglo-holandesas se convirtió en una figura clave. Primero como pensionario de Dordrecht y luego, desde 1653, como gran pensionario de Holanda, el líder político de facto de la Confederación. Este cargo le otorgó inmenso poder, casi equivalente al de un primer ministro moderno, si bien él se presentaba humildemente, caminando por la Haya, sin escolta, irreconocible para la gente común. Según un embajador inglés, Johann fomentó una política pacifista orientada al comercio, priorizando la diplomacia con Inglaterra y Francia. El Tratado de Westminster en 1654 y el exitoso ataque holandés al Medway en 1667 liderado por su hermano Cornelis consolidaron aún más su prestigio. Además, impulsó el Decreto Eterno en 1667, que suprimía a la Casa de Orange como gobernante y estatuario, reforzando el modelo republicano. La ejecución y el destino final de los hermanos Labrisa
que enfriaba las piedras de la Gevangenpoort, aquella mañana del 20 de agosto de 1672 estaba cargada de presagio. No era un día cualquiera, y los ecos del intento de asesinato de Johan se hacían sentir con intensidad. Cuando la turba irrumpió en la prisión, ya no buscaba justicia, sino un espectáculo de venganza. Johan y Cornelis fueron despojados de todo, llevados al Groene Sudje, un montículo frente a la puerta, donde se convirtió en expresión simbólica la satanización pública de su figura. Los primeros disparos fueron solo el inicio. Luego vino la mutilación. Los cuerpos desnudos se colgaron boca abajo, comenzaron a descuartizarlos. Les cortaron dedos, orejas, narices, testículos. Incluso las vísceras fueron exhibidas al público. El estruendo de la violencia se confundía con los gritos eufóricos de la muchedumbre, mientras perros y aves de rapiña se mezclaban con los restos humanos. Aquella imagen de horror fue inmortalizada por el pintor Jan de Baen entre 1672 y 1675, ofreciendo una representación fotográfica de la masacre. Por supuesto, y el efecto resultante no fue solo atroz, sino metodológicamente político. No había un juicio, ni un veredicto. La turba actuó de forma colectiva, convertida en verdugo de una supuesta traición. Los hermanos, exponentes del Partido Republicano, fueron sacrificados como trofeos. Su víscera principal, el corazón de Cornelis, se expuso en público. Su hígado fue frito y devorado en un acto de canibalismo ritual. Descripción del cuadro: Los cuerpos de los hermanos de Witt. En la penumbra del lienzo, una noche perpetua cobra vida. Frente a la maciza puerta de la Gevangenpoort, dos cuerpos cuelgan boca abajo, expuestos al juicio de quienes han transformado la justicia en espectáculo. Johan y Cornelis de Witt aparecen desnudos, flácidos, sus ropas arrancadas, su carne desgarrada por el odio colectivo. Las antorchas, sostenidas por manos temblorosas, proyectan una luz amarillenta que ilumina sus tripas abiertas, creando un contraste violento entre la carne pálida y el entorno ultraterreno. El suelo está salpicado de manchas oscuras. El barro se confunde con la sangre, y en la esquina inferior derecha, la figura difusa de un hombre contempla la escena como si fuera un espectador absorbido por ese horror congelado en el tiempo. La composición es sombría, pero no caótica. El trompe-l'œil visual se impone. El cuerpo de Johan se coloca un peldaño más alto que el de Cornelis, un detalle meticuloso que sugiere intención, una señal de la jerarquía percibida que llevaron en vida, remasterizada en la muerte. Además, el óleo sobre lienzo, de tonos oscuros y contornos duros, transmite una sensación de realismo casi fotográfico. Se diría que cada arruga, cada gota de sangre, cada clavo, cada músculo reluce con una claridad escalofriante, mientras las sombras envuelven los contornos con un tacto más suave. El pintor, atributivamente Jan de Baen, no rehúye mostrar la crudeza. La escena cobra vida gracias a pequeños gestos. Una mano entreabierta, un pie colgante en torcedura, el cuerpo de Cornelis girado levemente. El espectador, empujado a mirar hacia abajo, siente el peso de la carne, el espasmo final, el silencio después del delirio. El observador retratado en el fondo prolonga la mirada, invitando al público a adentrarse en el cuadro, a ser parte de su propio acto reflexivo. Detalle macabro del cuadro. En el lienzo nocturno, cada fragmento adquiere una dimensión poética y visceral, sin suavizar el horror de lo ocurrido. La crudeza no se limita a la visión general. Los horrores específicos que se revelan en el óleo exigen una mirada pausada, casi inquisitiva. La nariz está cortada con una línea tan precisa que parece quirúrgica, un símbolo de humillación pública. Los orificios oculares se vaciaron, dejando cuencas vacías que parecen suplicar descanso. El estómago de Johan, abierto en canal, muestra los intestinos colgando sin pudor, como si fueran relucientes cortinas de carne. Esa herida no es solo un desgarrón corporal, es una metáfora de la exposición absoluta, de la desnudez sin consuelo ante el juicio popular. La zona genital de Cornelis también está mutilada. Se cree que fue castrado en señal de dominación política. Esta violencia sexual extrema añade otra capa de significación. Los cuerpos mutilados ya no pertenecen al cuerpo político republicano que representaban, sino al caos de una piromanía emocional. Las manos cuelgan completamente inertes, los dedos recortados, anécdota macabra que remata la deshumanización de sus figuras. Los testículos arrojados al suelo hacen eco de la perversión ritual.
¿Se trataba de golpear al patriarca republicano en su virilidad o de convertir el crimen en espectáculo sacrificial? Y el corazón, que según testigos habría sido extraído y expuesto, sigue siendo el símbolo central de esta locura colectiva. No solo se sacrificó a los hombres, sino también a sus principios. En el lienzo, el lugar que ocupó el corazón ha quedado sugerido por una mancha oscura, contigua al cuerpo, como señal de un vacío sagrario roto. Comparación con Saturno devorando a su hijo de Goya. La violencia encerrada en la pintura de Jan de Baen resuena más allá de su contexto histórico, desgarrando la razón y revelando el rostro oscuro del ser humano. Esta misma intensidad, pero desde otra mirada, aparece en la obra de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo. ¿Qué comparten ambos maestros al presentar la crudeza del canibalismo, la bestialidad divorciada de la lógica y la tragedia como catarsis visual? Mientras de Baen retrata una orgía de violencia colectiva, Goya expone el horror desde el individuo, desde la monstruosidad interna que devora sin testigos. En Saturno, el dios mitológico enfrenta su propia caída, su miedo ancestral a ser derrocado. Su rostro, enloquecido, apunta a un instinto desenfrenado, una explosión primigenia de instinto, dominada por la oscuridad que rodea la escena. Por otro lado, la pintura de los de Witt refleja una calma pesada. No hay movimiento frenético, apenas silencio ominoso. Aquí no hay una sola bestia, sino una multitud. No es la furia de un dios, sino la de un pueblo que consume su propia historia. En Goya, la sangre mancha un cuerpo específico. En de Baen, la sangre cubre a dos cuerpos que representan ideas vivas: republicana, progresista, democrática.